जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, दिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, दिए मैंने दर्दों को दिल में। तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द दे न जाए सवारी। आका की हम सबकी नबी जी भर दो झोली मेरी, सरकारे मदीना लौट कर मैं जाऊंगा खाली। Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Les damos un agradecimiento por estar aquí y pues vamos a iniciar este ciclo de conferencias, el primer ciclo de conferencias sobre odontología. Y este ciclo va a iniciar con la ponencia titulada Rompecabezas odontológico, artista, científico o médico, impartida por Fidel Núñez Chanocua, que es estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en la licenciatura de cirujano dentista. Se ha desarrollado en las áreas técnicas de asistencia dental y educación y desarrollo infantil por el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Es integrante del Departamento de Ciencias de la Salud en Proyecto GELA y ha recibido cursos apegados a temas de salud, historia y diversas áreas del conocimiento. Refleja sus intereses en el área de odontología como ortodoncia y cirugía maxilofacial, temas históricos y estudios referentes a fitoterapia y etnobotánica. Y bueno, sin más por agregar, te cedo la palabra, Fidel. Muy buenas tardes a todas, todos los que nos acompañan el día de hoy. Muy agradecido por esta descripción sobre un poquito de lo que hemos trabajado para ustedes principalmente. Bien, chicos, el tema de hoy pues es un poco complejo, pero nos va a ayudar mucho a todas las cuestiones que tienen que ver con entender qué es un odontólogo y por qué, es más, hasta si lo quieren ver, por qué a veces pues somos un poco relegados de este cargo que a nosotros pues nos
nos ha dado con el paso del tiempo las diferentes sociedades y las diferentes humanidades que pues, han pasado por este mundo. Este es un ciclo de conferencias de 4 ponencias y pues todo nos va a ayudar, estas 4 conferencias, a construir la odontología, pero más que nada a que ustedes mismos construyan su propia visión acerca de la odontología. Espero les haya agradado la música con la que me atreví a recibirlos, espero se haya escuchado un poco bien. Sabemos que hay fallas por esta cuestión de esta cuestión a la distancia y de utilizar las nuevas tecnologías. Pero era una música de origen del país o de origen pakistano, y a mí me gustaría mucho que llegáramos hasta allá el día de hoy, hasta Pakistán. Pakistán pues es un país pues muy diverso, su cultura es muy vasta, su gastronomía, todo lo que han realizado ellos pues es es admirable. Pero para la odontología hay un caso muy particular que es más, hasta para algunas personas se les hace como un poco impactante el conocerlo o el saber de él. También los mismos odontólogos, los mismos cirujanos dentistas, pues son casos que a veces te dejan hasta con la boca abierta. En fin, vamos a dar inicio. Empezaré a presentar mi pantalla. Ok. Pues sin más preámbulo, comencemos. Sean bienvenidos a esta primera conferencia que se titula Rompecabezas odontológico, artista científico médico. Antes que nada, pues muchos han expresado la cuestión de que el odontólogo es un personaje, es una persona súper y sumamente completa. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero es una persona súper completa porque en serio que ve una cuestión de contenidos impresionante durante su formación académica. Sale y todavía sigue aprendiendo. Uno nunca deja de aprender aunque ya haya acabado. En este caso, pues aquí en México la tenemos comprendida como una licenciatura. La licenciatura en cirujano dentista, específicamente en la ciudad. Vamos a ir paso a pasito. Antes de cualquier cosa, antes de empezar con qué es eso de la odontología, bueno, con qué es eso de un cirujano dentista, para que ustedes me ayuden, por favor, necesito que me ayuden a construir precisamente este rompecabezas de quién es un odontólogo, un cirujano dentista, un estomatólogo. Son sinónimos, pero vamos a ver que todos pues se valen de ciertas áreas en específico. Ok. Antes de que nosotros empecemos a que ustedes me ayuden a definir para ustedes qué es, si es un artista, un científico o un médico, me gustaría hablarles de qué es la odontología. Todo esto ya les había comentado con el afán de darles herramientas para que ustedes me ayuden a esta tarea. Muchas de las palabras que nosotros utilizamos en las ciencias de la salud, y es más, en las mismas ciencias, son antiguísimas, pero muy antiguas. Vienen de 2 lenguajes, de 2 vocablos. El primero es el griego y el segundo es el latín. En este caso, odontología, pues también está construida de palabras griegas, ¿no? Odonto significa dientes y logía o logos es relativo a estudio. Entonces, de manera muy banal podemos decir que la odontología es el estudio de los dientes. Por ahí la Real Academia de la Lengua Española define al dentista como el encargado de estudiar, de revisar las anomalías, las enfermedades bucodentales. Pero pues aún así está un poco limitado esas definiciones. Son aceptadas por su procedencia, claro que sí, pero a mí me gusta definirlo de esta manera. Es una ciencia de la salud que se va a encargar de 3 palabras principalmente, tú las estás viendo, un diagnóstico, un tratamiento y una prevención, pero aquí ya no nada más hablamos de dientes. Cuando las personas escuchan el nombre odontología, cuando escuchan a un odontólogo, pues a veces nada más piensan que el odontólogo revisa dientes, pero no, revisa algo que se llama sistema estomatognático. Es más, de ahí de esa palabra estomatognático
viene la denominación de estomatología. Estomat significa boca, y logía seguimos con la misma circunstancia de estudio. Entonces, pues ya es un poco más diversificado enfocar este concepto a el estudio de la boca. Pero, ¿qué es eso del sistema estomatognático? Por ahí lo había escuchado quizá. Algunos mencionan que es la boca y algunas otras estructuras. Algunos otros autores mencionan que es únicamente la boca. Pero, ¿por qué está conformada la boca? ¿Para qué me sirve la boca? A esa boca, pues es una unidad morfofuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la palabra morfo, que pues tiene una morfología característica, etcétera, etcétera, establecido. Y funcional, ¿por qué? Porque pues nos ayuda a diferentes cosas. Entre estas funciones encontramos alimentación, respiración y comunicación. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Y como muchas estructuras de nuestro mismo organismo, pues hablamos que está constituida de huesos, de músculos, de venas, de arterias, de nervios, también en algunas ocasiones articulaciones. Y pues esta boca es más o menos ese esquema que están viendo ahí. Pero en realidad, ¿qué es la boca? Pues es una cavidad, por eso también el nombre de cavidad oral. Pero imagínatela como un pequeño cubo o como una pequeña caja. Sus costados, estas partes de aquí, que pues comúnmente le denominamos mejillas, la vamos a denominar carrillos. Entonces, la parte interna de esas mejillas se llama carrillos. Son las paredes laterales de esta cavidad oral. Abajo, esta parte de acá abajito, se llama piso de boca, que es el piso, ahora sí que valga la redundancia, es el piso de la cavidad oral. Y arriba, para ahora sí que completar el techo, va a estar conformada por dos estructuras. A esas se les llama paladar o paladar duro, y la de atrás, la que está, se le llama de forma posterior, pero pues no es nada más que la que está atrás, se le llama velo del paladar, se le llama paladar blando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la boca, esas son sus paredes de la boca. ¿Y qué hay adentro? Adentro está la lengua, adentro están los órganos dentarios, la encía, etcétera, etcétera, las estructuras que pues vemos a diario, ¿no? Aquí un dato interesante, precisamente como ya no nada más se enfoca al estudio, a la atención de los dientes, el odontólogo para hacer una consulta, para hacer algún trabajo, primero se encarga de revisar todas las estructuras, ya sea carrillos, ya sea paladar, ya sea velo del paladar, y hasta el último se dejan los órganos dentarios o los dientes. Ya te adelanté algo, perdón, se me fue la palabra. Ahorita vamos a ver por qué. Ok, entonces eso es el sistema estomatognático. Y ya que te mencioné a los dientes, me gustaría que definamos qué son los dientes. Por ahí si me gustas apoyar en escribiendo, para ti, ¿qué son los dientes? Si son órganos o huesos en el chat, te lo agradecería mucho. Bien, la presencia de estos dientes, de estos órganos dentarios, etcétera, etcétera, diferentes nombres, piezas dentales también se les llama, nos va a ayudar a llevar a cabo ciertas funciones, específicamente las de alimentación, las de masticación y las de comunicación, gracias a la forma que tienen y a la ubicación que tienen estos dientes. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Bien, ¿por qué te hablo de la comunicación? Porque nosotros, para hablar, para que tú me estés escuchando en estos momentos, yo tengo que abrir y cerrar esa cavidad oral, tengo que hacer ciertos movimientos, mis músculos también realizan ciertas acciones, etcétera, etcétera. Mi mandíbula, mi articulación temporomandibular, que es la que hace que la mandíbula sea el único hueso móvil, etcétera, etcétera. Pero nosotros utilizamos esta cavidad oral para pronunciar ciertas consonantes. Específicamente estas que te estoy citando, nada más son algunos ejemplos. Bilabiales, ¿por qué? Porque utilizamos los dos labios, tanto superior como inferior. Labiodentales, labios y dientes.
Las interdentales, ¿por qué? Porque nada más utilizamos los dientes, nuestras dos arcadas de dientes para pronunciar estas consonantes. Linguodentales, lengua y dientes. Linguoalveolares, ¿por qué? Porque para pronunciarlas, nosotros pegamos la lengua a algo que se llaman los alvéolos dentarios, que no son más que los espacios donde se ubican las raíces de los dientes. Linguopalatales, porque para pronunciarlas necesitamos la lengua colocarla en el paladar, pero en el paladar duro. Y linguovelales, ¿por qué? Porque necesitamos colocar la lengua en el velo del paladar, mucho hacia atrás. ¿Y nosotros cómo podemos identificar esa diferencia del paladar y el velo del paladar? Ayúdame movilizando tu lengua lo más atrás que puedas, lo más atrás. Así más o menos. Vas a ver que hay un cambio de texturas, pues luego se siente, ¿no? Lo que está hacia adelante está muy rugoso, está muy poroso, y lo de atrás está muy liso, está muy blandito. Esa es la diferencia del velo del paladar al paladar blando, al paladar duro, perdón. Continúo. Ahora sí, si ahí me pudieras ayudar, y también me pudieras ayudar, por favor, Jazz, a que las personas nos digan qué son los órganos, los dientes, por favor. Si hay alguien nos gusta apoyar escribiendo. Varias personas como Yuleni, Tlacaelel, Stephanie, Vanessa dicen que son órganos. Correcto. Los dientes son órganos. Ya te había adelantado un poquito de esta palabra. Ok. La de las cuestiones de fonación pues ya las habíamos tratado un poco. Pero, ¿qué los hace ser órganos? ¿Y por qué no son huesos si son extremadamente duros? A veces hasta los confundimos con huesos precisamente. La diferencia está en que cuando tú te lesionas, se te puede fracturar el hueso y con un tratamiento se va a reconstruir ese hueso. Y si no va a llegar como estaba inicialmente, sí va a llegar a recobrar un poco de su funcionalidad y ahí va a estar presente. Pero un órgano, ¿por qué no es un hueso y por qué es tan duro? Los órganos dentarios, a diferencia de los huesos, no se reparan. No son capaces de volverse a reconstruir, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, esa es la principal diferencia. Los huesos se pueden autorreparar, si así lo quieres ver. Y los órganos dentarios no. Aquí viene otra cuestión. Los órganos dentarios son un conjunto de tejidos. Lo estás viendo aquí. En este corte, se le llama corte transversal del diente. Todo lo blanco que estás viendo se le llama esmalte dental, que es lo que hace que un diente sea súper extremadamente duro. Y es más duro que un hueso. Después, si nos vamos acercando hacia el centro, vas a ver algo como cafecito por ahí. A eso cafecito se le llama dentina, es otro tejido. Y más hacia adentro vas a ver algo ya de color rosita, donde están unos como hilitos. Eso es la pulpa dental, es otro tejido. Entonces, principalmente los tejidos del órgano dentario son 3. Y también, ahí en ese mismo corte transversal, estás viendo algo que se llaman estructuras de soporte. El hueso alveolar, por ahí podemos mencionar a la encía, podemos mencionar el cemento dental, etcétera, etcétera. Nuestro órgano dentario, bien lo dijeron, es el nombre correcto de llamarlo, está dividido en 2 partes. La parte blanquita que estás viendo en esos dientes que están a los lados de ese cortado, se le llama corona, y la parte amarilla se le llama raíces. En algunas ocasiones tenemos la presencia de dientes que se les llaman unirradiculares o birradiculares, o a veces tienen tres raíces. Como por ejemplo, estás viendo el premolar a tu lado derecho. Ese tiene una raíz, es un diente unirradicular, pero estás viendo a tu segundo molar. Ese me parece que tiene 2 raíces y en algunos casos puede presentar 3, ¿ok? Pero más que nada es eso.
¿Qué otra cosa? Entonces ya aclaramos un poquito de qué es esto. ¿Qué otra cosa podemos percibir ahorita? A esos hilitos que pues habíamos lo habíamos dicho así muy banalmente, se le llama paquete vasculonervioso. ¿Y qué es un paquete vasculonervioso? Pues es la integración de un nervio, una arteria y una vena. Entonces es lo que hace que lleve el impulso nervioso, es lo que hace que corra la sangre por esa pulpa dental o por esa cavidad pulpar de nuestro órgano dentario. Eso lo hace un órgano dentario, que es capaz de llevar a cabo el impulso nervioso, llevar a cabo el impulso sanguíneo, etcétera, etcétera, diferentes cosas. Ok, ya que definimos a los dientes, a mí me gustaría darte un ejemplo. La próxima vez que veas a un órgano dentario, te recomiendo que lo asemejes con una fresa partida a la mitad. Es muy similar, ¿verdad? Entonces nada más es un pequeño detalle. Ok, pero no nada más tenemos un diente en boca, no nada más tenemos dos dientes en boca. Aquí estás viendo se le llama dentición a esto. Tú estás viendo una dentición de una persona adulta, conformada por diferentes órganos dentarios y tienen diferentes formas y también tienen diferentes funciones. Antes que nada, me gustaría que vieras la parte de abajo, la arcada de abajo. Ahí estás viendo que tiene unos colores morados y unos colores naranjas. A los colores morados, a todos esos dientes, a ese conjunto de 6 dientes se le llaman dientes anteriores. Son los dientes de adelante. Y a los dientes de color naranja son los dientes posteriores, que son los que están atrás de ellos. Pero ¿qué pasa? Ya después de esto los dividimos en 4 grandes grupos. Esos conocidos y autodenominados dientes de conejo, en boca tenemos 8 y en la arcada de arriba estás viendo 4 arriba y 4 abajo. A ellos se les llama los incisivos. Hay 2 incisivos centrales y 2 incisivos laterales en esa arcada de arriba. Posterior a ello estás viendo unas coloraciones, unos puntitos de color rojo. A esos se les llaman caninos. A veces los has escuchado por el nombre de colmillos. De esos tenemos 4 en boca, 2 por arcada. Después estás viendo otros 8 dientes. 4 arriba, 4 abajo, 2 de cada lado. A esos se les llaman premolares. Son como los molares, pero su corona es como el punto intermedio entre un canino y un molar o una muela. ¿Ok? Y estás viendo hasta el último, en la arcada de arriba, 6 puntos de color amarillo. A esos se les llaman muelas o, mejor dicho, se les llaman molares. Todos estos dientes no van a aparecer en boca de la noche a la mañana. Van a aparecer en diferentes tiempos que se les llama tiempos de erupción. Los últimos que aparecen en la boca son esos dientes que tienes hasta las orillas. Son 4 dientes que tienes hasta las orillas. Las conocidas muelas del juicio o molares, terceros molares. En algunas personas no aparecen, en algunas sí, y es muy doloroso el proceso o a veces no se puede percibir el dolor. Más o menos esas personas que nos están acompañando, que tienen entre 17, 18, 20 años, a veces hasta 25 años, llegan a erupcionar esas muelas del juicio. Ya nos contarán su experiencia, si están percibiendo dolor, si no han percibido dolor, si ya se las extrajeron, etcétera, etcétera. Ok. Pero vean este cráneo, por favor. Este cráneo es de una persona, es de un infante, es de una persona chica. Lo importante de este cráneo, ahora sí que lo apantallante de este cráneo, es que está teniendo, aquí se ve la presencia de algo que se llama difodonto. ¿Qué es eso de difodonto? Que tiene 2 denticiones. Tú también te acordarás que se te cayeron los de leche y se te están, ahora sí que terminando de salir o de erupcionar esos dientes permanentes o dientes de adulto. Entonces este cráneo muestra eso. Como ves, no sé si
Se vea mi puntero por aquí. Toda esta arcada de dientes, todos estos dientes que están en mi puntero, son los dientes temporales o los dientes de leche. Y estos que tiene acá arriba son los incisivos centrales acompañados de los incisivos laterales, me parece. Entonces, pues es ese cambio que se está llevando a cabo. También los estás viendo, los inferiores que están en esto que llamamos mandíbula. Entonces, poco a poco van a ir erupcionando en un ser humano, ¿no? Entonces, a eso se le llama difodonto. Pero en algunas ocasiones es difodonto. ¿Por qué? Porque tiene dos denticiones. Pero aquí te pongo que se hace mención de 3 tipos de dentición. Porque mientras el proceso que es esa configuración de temporales a permanentes o de dientes de leche a dientes de adulto, como los quieras llamar, a ese periodo se le llama dentición mixta, que hay presentes tanto en boca, tanto dientes de niño como de adulto. Entonces, por eso es esta cuestión de llamarlo difodonto, pero existen 3 tipos de dentición. Hay autores que no lo mencionan, también es muy válido. Ok, aquí estás viendo a una pequeña niña que ronda entre los 5, 4 años, a mí me pareció eso, ¿eh? Y estás viendo sus dientes, estas 2 arcadas. Esa partecita que tiene forma, esta es la arcada superior. Como ves, un niño tiene pues 20 dientes. Ese se supone que es el número de dientes que tiene un niño, 20 dientes, 4 por cuadrante, 10 arriba, 10 abajo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué podemos notar aquí? Tiene incisivos, los conocidísimos dientes de conejo. Tiene caninos, los conocidísimos colmillos. Y tiene muelas o molares. ¿Qué le hace falta? Los premolares. ¿Por qué? Porque un niño nunca va a tener premolares. En este caso, esta ilustración te está mostrando más o menos cómo están ubicados estos dientes. Es una forma un poco esquemática. Y ahora sí, la dentición de adulto. Esta otra dentición estás viendo los 4 grupos de dientes, incisivos, caninos, premolares y molares. ¿Por qué esta cuestión? Porque pues el organismo reconoce que un niño no tiene tanta necesidad de tener más dientes en boca que le ayuden a una mejor masticación. Sí le ayudan, pero nada más cubren sus necesidades primarias del niño. Y en este caso, en el adulto, pues ya necesita las utiliza para diferentes cosas estos órganos dentarios. Y aquí te menciono, en el proceso de masticación cada diente tiene diferentes funciones. Específicamente los incisivos se van a encargar de cortar como cuchillos. Su borde es como un cuchillo. Los caninos van a desgarrar los alimentos. Los premolares van a triturar los alimentos y los molares finalmente se van a encargar de moler esos alimentos. Lo que tú quieras, una gordita de chicharrón, algún tipo de alimento que se te venga a la mente. Entonces, principalmente es ese cambio, ese giro de las denticiones. Ahora sí, vamos enfocándonos a lo que es nuestro tema principal. Ya que definimos qué era odontología, ya que definimos diferentes cosas como los órganos dentarios, etcétera, etcétera, vamos a ver qué es esto de un cirujano dentista o de un dentista. El odontólogo, así como la odontología, pues va a ser el que va a practicar la odontología en sí. Se va a encargar de igual manera de estas 3 cuestiones que hablábamos en la odontología, de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades bucales de alta, baja, media prevalencia a nivel mundial. Vamos a ver, conforme pase este ciclo de conferencias, que principalmente hay 2 enfermedades de muy alta prevalencia, que es la caries dental y las periodontopatías, que se dividen en periodontitis y gingivitis. Y aquí hablamos de un nuevo concepto, una visión integradora. Ahorita vamos a ver qué es lo que revisa un odontólogo cuando está estudiando y vamos a ver por qué es tan integral. Y el objetivo de este odontólogo va a ser siempre, siempre, siempre conservar o rehabilitar el sistema estomatognático. En algunas ocasiones los pacientes es muy sabido que van y hablan sobre las cuestiones de un tratamiento y lo primero que proponen es la extracción del órgano dentario. Muchas veces es la cuestión, no es necesario eso, sino que es mejor mantenerlo en boca, cuidarlo y hacerle un tratamiento reparativo a ese órgano dentario. En fin,
aquí viene una cuestión bien importante. Y pues que es de las primeras cuestiones un poco curiosas. La odontofobia o miedo a los dentistas, pues es esa angustia que sufre una persona cuando acude a un dentista o cuando acude, es más, cuando siquiera le mencionan la palabra consultor. Pero de lo que investigué un poco, muchas personas justifican este miedo por el sonido, ese sonido de lo que denominan taladro dental. Ese taladro dental se le llama pieza de alta y de baja velocidad. Son dos distintas. Ese sonido que escuchan las personas les hace tener angustia, les hace tener miedo, etcétera, etcétera. Otra de las razones de este miedo que suelen presentar las personas es la cuestión de los materiales punzocortantes. Específicamente que muchas de las herramientas que utiliza un odontólogo tienen puntas y esas puntas a su vez son afiladas por el mismo odontólogo, el asistente dental, el higienista dental, etcétera, etcétera. Entonces el ver eso, específicamente algo que se llama jeringa carpool, que sirve para administrar anestesia, es lo que a los pacientes les da mucha angustia, les da mucho miedo. Entonces es principalmente esas dos cuestiones. Lo normal es que se presente en personas, pues en personas chicas, como lo que estás viendo en la imagen, en niños, ¿no? Y aquí viene otra cuestión. Esta imagen es de la Secretaría de Salud y lo hicieron, la sacaron este año, en el 2021, para conmemorar el Día del Odontólogo del Cirujano Dentista. Pero en esta imagen yo noté algo muy curioso. Quizás sea un poco exagerado, pero a mí me llamó muchísimo la atención. Espero que lo estés pudiendo ver en el paciente. Si lo notas, por favor, te agradecería que nos escribieras en los comentarios. Exactamente, esa lágrima. En algunas ocasiones, bueno, te había dicho que este caso, pues, quizá te suene un poco exagerado, pero para mí es una muy mala publicidad. ¿Por qué? Porque está incitando a la población a que le tengan miedo a un odontólogo. Específicamente por las cuestiones de la odontología es muy cara, que ahorita vamos a ver. Sí, la respuesta es sí. La odontología es muy cara. Es una mala publicidad para que las personas que presentan este miedo, esta odontofobia, se alejen más de los consultorios dentales. Entonces, para mí sería óptimo tener un poco de cuidado en esos detalles. Otra visión de este pequeño cartel, pues es que el paciente tiene un dolor muy intenso y va al odontólogo por, este, para buscar el tratamiento. Pero recomiendo tener un poco de cuidado cuando utilizamos este tipo de símbolos en la publicidad. Ok, ahora sí. Muchas de las cuestiones de los pacientes es que le tienen miedo al odontólogo. Pero ¿cuál es el miedo de los odontólogos? Lo estás viendo en pantalla. Este nuevo virión, que lo estás viendo aquí, que es el causante de la COVID-19. ¿Por qué? Mira la consulta médica. Pues en la consulta médica, aunque sí en algunas ocasiones se pueden presentar contagios, lo hemos visto, no se está demeritando para nada el trabajo de los médicos. Pero tienen una barrera de protección muy importante, que es el cubrebocas. A cada rato se nos está indicando que utilicemos cubrebocas, mascarilla, etcétera, etcétera. Las dos personas, tanto el médico como el paciente, pueden utilizar cubrebocas perfectamente. Pueden utilizar caretas, si así lo quieres ver, pueden utilizar guantes, efectivamente, diferentes tipos de barreras de protección. Pero ¿qué pasa con el odontólogo? Cambia la situación drásticamente, porque el que tiene las barreras de protección es el operador.
puede ser el asistente dental, el odontólogo, el higienista dental, etcétera, etcétera. Pero quien no tiene esas barreras de protección, no porque no quiera, sino porque no se puede. En una consulta odontológica, pues yo no he descubierto la manera de realizar un procedimiento si el paciente no tiene su cavidad oral abierta. Entonces, ese es el gran riesgo que están corriendo en este sentido los odontólogos en estos tiempos actuales sobre la pandemia. Por ahí fue sonado un caso en una de las conferencias matutinas que tienen las autoridades de nuestro gobierno de México, que se les pedía a las autoridades pues checar esta cuestión de la posible vacunación a los cirujanos dentistas. La respuesta te la estarás imaginando. No. Muchas de las ocasiones, lamentablemente, se minimiza el trabajo del odontólogo, porque pues nada más es la boca, ¿no? No tiene mucha de preocupación. Pero aquí me gustaría hacerte una pregunta, y esta te la dejo para que reflexiones. Verdaderamente, ¿cuál es el sistema o la estructura más importante de nuestro organismo? Quizá estés pensando el corazón, quizá estés pensando el cerebro, o algún otro órgano que se te venga a la mente. Pero a mí me gustaría que pensaras en la posibilidad de la boca. ¿Por qué la boca? Porque si no te alimentas, si no ingieres líquidos, si no realizas ciertas funciones, es más, hasta la misma comunicación, no podrías continuar con tu vida. Entonces, para mí, obviamente, quizá te suene un poco trillado esta cuestión de, ese estudiante de odontología obviamente va a ser la boca. Va a decir que la boca, pero para mí en realidad es la boca esta estructura del cuerpo, es la más importante para que nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros músculos funcionen a la perfección. Te lo dejo a que reflexiones. Bien, ahora sí, viene otro caso. Esta es saliéndome de contexto totalmente de lo que hemos hablado, pero aquí viene algo súper interesante que te va a llamar muchísimo la atención. Estoy muy seguro de eso. Bienvenido a los algodones. Bienvenido a Baja California Norte. Bienvenido a Mexicali. Quizá lo hayas escuchado porque en nuestros medios de comunicación esto ha sido muy reciente. A mí también me impactó muchísimo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde es esto? En nuestro país y en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? Estás viendo esta cuestión por la que entran muchas personas a diario. Específicamente se tienen estadísticas de que entran 4,000 turistas por día, de origen estadounidense y de origen canadiense, pero principalmente de origen estadounidense. ¿Qué pasa aquí ahora sí? Ocurre un fenómeno muy interesante que se llama turismo odontológico. Oye, ¿y qué es eso del turismo odontológico? Por favor, ve esta imagen y aprecia, por favor, cuántos anuncios de que tengan algún logo de un diente puedes ver. Yo veo 1, 2, 3, como 4 o 5 anuncios de estos. Los Algodones es un pueblo de Mexicali que se encarga de recibir aproximadamente 4,000 turistas por día. Pero ¿cuál es la importancia de este pueblo? Que ahí, en ese pueblo, en 4 manzanas, hay más de 300 consultorios o clínicas dentales que se encargan de recibir extranjeros principalmente, personas de Estados Unidos y personas de Canadá. Pero, ¿por qué? Ahora sí esta pregunta, ¿es mejor la atención aquí en México que en Estados Unidos? ¿O cuál es la verdadera razón? Una de las principales razones y de las que llegaron entre los años de los 90, de los 2000, pues fue esa cuestión de que de este lado, en México, es más barata los tratamientos dentales. Esa fue la primera. Ahorita ya en la actualidad, pues,
no me gustaría decirlo, pero algunas personas refieren que de este lado se les da un mejor trato odontológico a sus órganos dentarios y a su salud y a ellos como personas. Un trato más humano. ¿Pero por qué? Te voy a dar este dato. De 74 a 114 millones de estadounidenses no tienen seguro dental. ¿Por qué? Porque ya el seguro dental es muy caro. Pero, ojo, no debe de ser contemplado como un servicio de salud básica. Allá no es contemplado así. ¿Por qué? Porque la odontología es una especialidad. Es decir, primero cursas la carrera o la licenciatura en medicina y después te especializas en odontología. Entonces es este cambio de aquí a México que pues ya es contemplado como una licenciatura. Este seguro dental es el punto focal de estas problemáticas entre los estadounidenses y su seguro dental. ¿Por qué? En primera, porque es más caro y el seguro dental es como una póliza, como para un carro, por ejemplo. Algún desperfecto y se te cubre cierto porcentaje de este daño. Pero ¿qué pasa con los estadounidenses? Que algunas personas refieren que su seguro dental no cubre ni el 10% de todo el tratamiento dental. Y te voy a hablar de un caso muy específico. ¿Qué cosa? Es un implante dental. Este implante dental pues es una varilla de titanio, la estás viendo, es algo así como un tornillito. Y se le pone arriba esa cuestión que ya te había explicado cuando vimos órganos dentarios, que era la corona dental, etcétera, etcétera. Pues ya sabrás que diferentes longitudes, diferentes diámetros, en fin. Este implante dental, uno solo, en Estados Unidos te llega a costar 101,573.50 pesos, mientras que en México te cuesta 30,472 pesos. Ojo, quizá veas que pues nada más es meter un tornillito, pero en muchas de las ocasiones se necesitan hacer este tipo de intervenciones de hacer cortes, hacer injertos, etcétera, etcétera. Es un proceso muy desarrollado. Pero bien, entonces ve nada más esa diferencia del precio que hay. Esa es una de las razones. Y en la segunda, cuando estás inscrito en un seguro dental, pues se dan muchas cuestiones de algunas problemáticas entre un dentista y un paciente. ¿Por qué? Porque allá, aquí, yo te había definido al odontólogo, que es la persona que se va a encargar de estirar y ahora sí que de conservar hasta el último momento el órgano dentario. Allá, en vez de ponerte un implante cuando tu órgano dentario ya no tiene solución o de buscar la reparación más óptima de ese órgano dentario, allá lo retiran y allá lo extraen. Y los tratamientos no son muy convenientes precisamente para evitar problemas con las aseguradoras que pues en las que están registrados ambas vías. Entonces se da esta cuestión de un turismo por un día, por 2 días, a veces quizá cuando son tratamientos muy básicos, pero cuando son tratamientos como un implante dental, poner un implante dental se lleva a cabo de meses, de 3 a 5 meses, a veces hasta 6 meses, poner este implante dental. ¿Todo con qué? Con el fin de respetar las características morfológicas de la boca, las características funcionales y más que nada la biología bucal. En fin, este es el caso del pueblo de los algodones, también conocido como Molar City. Ok, continuamos. Mira nada más qué es lo que revisa un dentista en su formación. Revisa embriología, revisa anatomía, fisiología, histología, genética, inmunología, ecología, citología, microbiología, virología, parasitología. Y puedo seguir. ¿Esto con qué fin? Con el fin de ser una persona súper, ultra completa. Y aquí todos estos conocimientos o todas estas áreas que son parte fundamental de la biología es cuando empezamos a nombrarlo científico. ¿Por qué? Porque se mete al laboratorio a experimentar con diversas situaciones o con diversos tejidos de la boca. Cuando se empieza a fijar en la microbiología, en esas 600 especies de bacterias que viven en la boca, en algunos virus también, en algunos hongos que viven ahí en la boca, en algunos parásitos. Necesita de la embriología para entender de dónde viene,
¿Cuál es su origen? Necesita de la anatomía, de la fisiología, de la histología para entender esas estructuras que la conforman. Y más que nada para desarrollar esta otra área que es la anestesiología, parte muy importante. Necesita la bioquímica para entender a estas bacterias. Necesita la infectología para entender estos procedimientos. Necesita muchísimas cosas. Necesita la psicología para entender al paciente, a la misma neurología, a la sociología, muchísimas cosas. Es un estudio que aquí en México se lleva de 4 a 5 años, pero te vuelvo a mencionar, nunca deja de aprender un cirujano dentista. Es más, ningún estudiante, ninguna persona nunca deja de aprender, aunque sea que no haya pisado la universidad, alguna escuela en toda su vida. Bien, continúo. Todos estos estudios, todas estas áreas las vemos reflejadas en más de 10 especialidades de la odontología. Las principales 2 que te menciono del tipo de pacientes que tienen o a los cuales asisten es la odontología pediátrica o odontopediatría, que se va a encargar de atender a la población infantil y adolescente y pues es el principal que va a checar estos procesos de erupción que ya antes te mencionaba, un decir, ¿no? De algún ejemplo que hace este odontopediatra. Otra, la odontogeriatría. De los más jóvenes pasamos a los más mayores, que se va a encargar de todas estas cuestiones de atender a la población de la tercera edad. Específicamente, ¿qué tratamientos? Todos esos tratamientos que ya necesitan de una parte muy importante, que es la parte artística y estética del cirujano dentista. Continúo. Ya después de estas especialidades que se encargan de atender a ciertos grupos específicos, tenemos a otras especializadas, como por ejemplo la periodoncia. Eso de periodoncia, pues nos suena todo el perímetro, efectivamente, a todo lo que está rodeando a ese órgano dentario. Encía, hueso alveolar, por ahí también se revisa un poco de cemento radicular, que es ese pegamento, ese adhesivo que une a la raíz del diente al hueso, del ligamento periodontal, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la periodoncia. Específicamente hay algo muy característico que se llama enfermedad periodontal. El encargado de revisar a esta enfermedad periodontal, de entender este proceso de la salud de enfermedad, ciertas cosas muy específicas, es el periodoncista o periodontólogo. Continúo con algo que es endodoncia. La endodoncia se va a encargar de endodentro, de todas esas estructuras, de todos esos tejidos internos del órgano dentario, específicamente la pulpa dental, la cavidad pulpar, realizando procedimientos de endodoncias, realizando procedimientos de tratar de evitar que alguna infección, etcétera, etcétera, siga y continúe por nuestro torrente sanguíneo y vaya a ser que lleve esa bacteria, esos microorganismos a zonas en las que puede afectar más nuestra salud integral, nuestra salud sistémica. La odontología forense es algo que a muchas personas les apasiona, específicamente porque por todas estas cuestiones de las diferentes series, de las diferentes vías por las que nos hemos enterado de qué hace un forense, de qué hace la policía, etcétera, etcétera. Aquí también se continúa con otras especialidades de otras diversas áreas. Sigue una de las, pero de las más importantes. ¿Cuál? La cirugía maxilofacial o la cirugía bucal. ¿Encargada de qué? Todas estas que te había mencionado, pues se llevan a cabo en un consultorio, principalmente, obviamente. Pero la cirugía maxilofacial es sumamente especial. Y no es porque a mí me guste mucho, no es porque quizá, esperando, me pueda dedicar a ello, no, sino porque esta se lleva a cabo en un quirófano y se va a encargar de restaurar esa funcionalidad totalmente de no nada más los órganos dentarios, no nada más de la cavidad bucal, de la cara, del cráneo, de nuestra cabeza y llega hasta el cuello. Específicamente, ¿qué puede hacer?
Lo mínimo que puede ser, perdóname si me equivoco, son cirugías de terceros molares en los que estén implicados los demás dientes, en los que esté implicada la salud bucal de la persona. ¿Cómo qué? Como que ese tercer molar puede impactar directamente a otro órgano dental, pero puede llevar a cabo otros procesos sumamente importantes, como cirugías de labio y o paladar hendido, labio leporino comúnmente denominado, etcétera, etcétera. Bien, continúo con algunas otras cosas, ya no me detengo tanto aquí en cirugía maxilofacial. Vamos con la ortodoncia. Esto de la ortodoncia a ti te ha sonado muy característico porque seguramente has escuchado de los conocidísimos brackets. Quizá en estos momentos me estés escuchando con unos hermosos brackets en tu boca. Pero no nada más es ahora sí que el principal artefacto que van a utilizar para arreglar o encargarse de la atención de anomalías de formas distintas que puedan tener los órganos dentarios, específicamente como cuáles. Puede ser que un incisivo central tenga un cierto tamaño, el de tu lado derecho, ¿no? Y el del lado izquierdo tenga un incisivo más chiquito. A eso me refiero con forma, con tamaño y con función. Entonces se va a encargar de todas esas cuestiones de restablecer estos parámetros. Otra cosa que hace muy importante, ¿cuál es? Atender a algo a lo que nosotros llamamos anomalías o podemos también referirlas de otras maneras referentes a la mandíbula. Todas estas cuestiones de una mandíbula muy adelante, una mandíbula muy atrás, que pues tienen diferentes nombres como distoclusión, en algunos otros casos se llama retroclusión, la mandíbula retraída, etcétera, etcétera. Entonces se va a encargar no nada más de restablecer a los órganos dentarios, sino también estructuras óseas principalmente. Y también va a ser el principal resguardor de algo que tenemos acá atrás, que se llama articulación temporomandibular. Muy importante porque la mandíbula es el único hueso móvil de nuestro cráneo, de nuestra cara también. ¿Y qué lo hace móvil? Específicamente esa articulación. ¿Ok? Bien. Aquí es cuando ya empezamos a hablar de, bueno, estas especialidades anteriores, pues, como se encargan de la atención del proceso salud-enfermedad, conocemos al dentista como un médico. Aquí en esta especialidad ya llega la cuestión artística. ¿Cuál es? La prostodoncia. Se encarga de hacer prótesis dentales, se encarga de una cuestión funcionalidad, de regresar al paciente a un estado aceptable estéticamente y que él esté tranquilo para poder llevar a cabo funciones de masticación, funciones de habla, etcétera, etcétera, pero también para que sea aceptado socialmente, por ahí se dice. Es esta cuestión de la estética dental. ¿Y qué hace el prostodoncista específicamente? Prótesis dentales. Aquí es cuando empieza esta cuestión de hablarse de un artista. ¿Por qué? Porque esto que estás viendo, aunque parecen muy similares, son diferentes. Fueron diferentes, fueron hechas por diferentes personas, pero también fueron diferentes. Son diferentes porque cada una tiene un detalle especial. Un detalle que le va a ayudar a esta persona a recobrar su funcionalidad para poder masticar, para poder comer, etcétera, etcétera. Cada una tiene un color, una pigmentación, una forma, muchos detalles que, aunque a veces no los vemos a simple vista como pacientes, le lleva meses, a veces hasta años elaborar una de estas piezas. Se hace principalmente con acrílico, pero esa cuestión de un tallado, un pulido, una pigmentación, una tintura, todo eso es un arte. Y con esto viene otra cuestión. ¿Cuál crees que sea el instrumento o cuál crees que sea la herramienta principal del odontólogo o del cirujano dentista? Ahí si nos gustan poner en los comentarios, por favor, se los agradecería mucho.
Ok, el explorador, el espejo. Bien, aquí tenemos otra imagen, quizá necesites verla para responder esta preguntita. Tenemos por ahí un cepillo dental, tenemos por ahí, me parece que es un aplicador dedical, tenemos una cuestión que se llama flosser, que es esta que tenemos de este lado. Tenemos ahí un cepillo interproximal, que es este de aquí, tenemos hilo dental, pasta dental y tenemos cepillos dentales. Ok, por ahí pusieron en los comentarios que era el espejo dental, otra persona puso un explorador. Están bien contestadas, pero la herramienta más importante del cirujano dentista, del odontólogo, es esta, sus manos. Sus manos es lo que le van a permitir sostener un explorador dental, unas pinzas algodoneras, un excavador, una pieza de alta velocidad, una pieza de baja velocidad. Quizás suene un poco, pues ahora sí que un poco trillado, pero estas herramientas le van a servir para hacer arte. Un arte que va a dejar a los pacientes satisfechos, que pueden ir desde quitar placa dentobacteriana, quitar cálculo dental, hasta hacer grandes obras de arte como una prótesis dental, como un implante, etcétera, etcétera. Estas son las principales herramientas de un cirujano dentista, de un odontólogo. Por eso es que se habla de que requiere mucha destreza y habilidad manual un dentista en su formación. Y con esto, pues, viene esta cuestión de si alguien que no es muy hábil con las manos puede hacer odontología. Por supuesto que sí. Al final de cuentas, si ya traes esa habilidad o desarrollas esa habilidad mientras estás estudiando, no importa cómo llegues. Lo importante es que lo reflejes en tus pacientes y en las bocas de tus pacientes. Y venimos con otra cuestión muy importante. ¿Qué es un consultorio dental? Viene de estas palabras, de estos idiomas, de estas lenguas que ya te había mencionado anteriormente, que son muy, muy, muy antiguas, que en este caso es el latín, que esa palabra significa asesoría, el lugar donde un odontólogo puede tratar médicamente, científicamente, artísticamente a un paciente. Entonces, es esto del consultorio. Aquí tengo un pequeño esquemita y te voy a decir lo básico que debe de tener un consultorio dental. Este esquemita, este croquis, es lo que explica lo que la norma oficial mexicana nos dice que es lo mínimo indispensable que tiene que tener un consultorio dental. Esta imagen que estás viendo, quizá puedas reconocer algunos de estos aparatos o de estos instrumentos. Específicamente este consultorio que estás viendo en pantalla, déjame darte el dato, perteneció al asistente dental Pablo Gálvez Pruñonosa, aproximadamente en los años de 1900 a 1921. Pero ya es un poco antiguo este consultorio. Entonces, ¿qué es lo que debe de llevar un consultorio? Principalmente una unidad dental. Debe de llevar gabinetes, debe de llevar muebles, debe de llevar 3 asientos o asientos en definitiva para el operador, que en este caso es el odontólogo, el cirujano dentista. En caso de que tenga un asistente, también necesita un banquillo, y para el paciente también necesita un banquillo. Necesita un escritorio. En estos casos ya se habla de tener una computadora. En algunos casos puedas encontrarte consultorios en los que hay un microscopio. Debes de tener ciertos tipos de botes en los que puedas almacenar algo que se llama residuos biológico-infecciosos. Específicamente son de 2 colores y cada color nos sirve para cosas en específico, rojo y amarillo. Quizá en los hospitales los hayas visto. Debes de tener muebles, debes de tener algo que se llama autoclave. Esto que es del autoclave, o también se le llama esterilizador, o no. Específicamente es para eso principalmente, esterilizar los instrumentos antes de utilizarlos. Debes de tener un compresor que administre
a la unidad dental de ciertos aspectos como, me parece que son líquidos y principalmente que salga a presión este líquido, este aire, etcétera, etcétera. Necesitas el agua, la unidad dental, necesitas bancos, necesitas ciertas características para ciertos instrumentos y ciertas máquinas para conformar tu consultorio dental. Pero aquí viene algo súper, súper, súper importantísimo. ¿Necesitas un consultorio para hacer odontología? Me encantaría que en los comentarios me lo fueras poniendo. ¿En realidad es necesario un consultorio para hacer odontología? ¿Para hacer un procedimiento dental? Ahí la primera participante nos dice que no. Van varias personas que nos dicen que no. Ok. Exactamente. No necesitamos un consultorio dental. En nuestro mundo, en nuestra actualidad, pues podemos desarrollar ciertos procedimientos como una limpieza dental, con un instrumento que se llama, con un pequeño máquina que se llama micromotor. Ese pues es una unidad dental chiquita, así definirlo, ¿no? Y podemos llevar a cabo algunos procedimientos. Pero, ¿te acuerdas de la primera canción o de la primera música que habías escuchado mientras esperabas que iniciaba? ¿Te acuerdas que te había dicho que quería llegar hasta aquí? Bienvenido a Pakistán. Pakistán es uno de los 5 países más poblados, específicamente ocupa el 5º lugar. Su capital es la que tienes ahí. Es un país que cuenta con más de 2 millones de personas, tiene fronteras con algunos países como lo son India, Irán, China. Su religión es el Islam. Y pues diferentes otras características de este país. Mira, esta imagen corresponde a la ciudad de Lahore, que está en Pakistán. Está muy bonita, ¿verdad? Esos jardines pues están, para mí los podré definir como impactantes y preciosos. Pero, ¿qué pasa en Pakistán? Ya no está tan bonita, ¿verdad? Ya cambia esa cuestión de una visualización diferente del país. Una visualización donde apenas si caben 200 millones de personas. Pero es una ciudad de las más pobladas. Y cuando tenemos un incremento de población, requiere un incremento de ciertos servicios. Pero antes de empezar con eso, te enseño algunas imágenes de la gastronomía de Pakistán. Específicamente su alimentación, panes, curries, por ahí se habla de pescado frito, por ahí se hablan de ciertos tipos de arroz cocinado, comida de, también consumen algo que se llama, es un pollo con cierto tipo de preparación, también algunas hojas de parra, me parece que se le llaman a esa última imagen que viste. Bien, bienvenido al consultorio más grande del mundo. ¿Por qué es el consultorio más grande del mundo? Porque a diario 13,000 dentistas ilegales aproximadamente. Este número ha crecido porque esta cifra viene de hace 2 años. Y sin título se sientan en las veredas de Pakistán. ¿Te acuerdas cuánto costaba más o menos un implante dental en Estados Unidos o en México? Se calcula en millones de pesos, en miles de pesos, perdón, se calcula en miles de pesos. Aquí en Pakistán pasa algo bien característico. Las consultas no llegan ni a los miles de pesos, es más, no llegan ni a los tienes. Una consulta o tratamiento de cualquier especialidad, de cualquier cuestión que necesites, vale entre 20 y 50 pesos mexicanos. ¿Sí? Impactantísimo, ¿verdad? Y este caso del consultorio más grande del mundo, a mí me gusta decirlo así, muchas personas les parece súper impactante y en serio que hasta se quedan con la boca abierta. Es más, a muchos dentistas
les causa hasta cierto enojo, ¿no? De esas personas que están en las redes sociales que tienen sus canales de odontología, les causa hasta cierto enojo, así como de, ¿por qué están atendiendo a personas, estos dentistas que no tienen título? Si yo llevo 5 años en la carrera, llevo 4 años en la carrera, llevo 3 de especialidad, llevo 6 de especialidad. ¿Ellos quiénes son? Me están quitando el trabajo. Espera, no es tan así. A mí me gusta verlo desde una perspectiva que tenemos una labor titánica en el que todos tengan un derecho a una salud bucodental. Y esta salud bucodental y estos tratamientos a veces ni siquiera es por la cuestión del dinero. Ojo, si lo estás viendo odontólogo desde la perspectiva de el dinero. Sí, debes recibir tus honorarios específicamente, pero no todo es tan así. Te muestro a continuación el consultorio de una persona de Pakistán. Es más, muchos odontólogos de esto se enojan porque dicen que los principios de control de bacterias, control de virus, hay algunos estudios, hasta se han desarrollado estudios que dicen que si te atiendes en alguno de estos lugares puedes llegar a contraer ciertos tipos de enfermedades por virus, como hepatitis, algunas infecciones, etcétera, etcétera. A mí me gusta verlo como ellos son odontólogos. Al final de cuentas son odontólogos que están contribuyendo a resolver una necesidad. Para eso está la odontología. La odontología nació de una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? El dolor. El dolor odontológico es uno de los dolores más intensos que puede recibir el ser humano. Y están resolviendo algo, están ayudando a que las personas que necesitan de uno de estos tratamientos lo puedan llevar a cabo, puedan encontrar solución a su problemática. Es más, de estos 13,000 dentistas ilegales, se habla mucho de que ninguno ha pasado ni un año de la carrera de cirujano dentista. Es por eso que aquí ya no hablamos de una cuestión médica, de una cuestión científica. Estamos hablando de una cuestión empírica, pero de una cuestión, más que nada, a mí me gusta verla como una cuestión artesanal. Un trabajo que al final de cuentas son artistas callejeros, así como los que pueden pintar en algún muro, hacer arte con sus expresiones faciales, corporales. Ellos son artistas y ellos están resolviendo una necesidad importantísima. ¿Y esta necesidad de qué viene? Te menciono esto. El 78% de estos 200 millones de personas no cuentan con un seguro médico. Es decir, no pueden presentarse, no pueden entrar ni a una clínica dental, ni a un hospital, nada. Entonces, por eso es la cuestión de no verlo con recelo tú como cirujano dentista, tú como estudiante de odontología, sino de ver en qué puedes ayudar, qué podemos solucionar de esta cuestión. Siempre estar un paso adelante de la contemporaneidad, siempre estar en la innovación. La característica de la odontología es que es muy innovadora. Es más, por ejemplo, yo te enseñé algunas imágenes de unos instrumentos. En algunas ocasiones esos instrumentos ya son sustituidos por máquinas que hacen más efectivo el trabajo y más eficiente el trabajo. Tal es el caso de una limpieza dental. Antes se utilizaban unos instrumentos que se llamaban uretas, se llamaban hoces. Es más, con el mismo explorador puedes retirar esta placa dentobacteriana, este cálculo dental, que es la finalidad de una profilaxis dental, de una limpieza dental. En la actualidad se utiliza algo que se llama aparato ultrasónico, aparato sónico. Son dos diferentes instrumentos que por medio de las vibraciones te retiran este cálculo, esta placa bacteriana. ¿Son muy debatidos? Sí, efectivamente sí. Pero siempre está esta cuestión de la innovación. Bien, ¿qué vemos aquí?
¿Qué vemos en el consultorio de este dentista? Estamos viendo prótesis dentales, pero no prótesis nuevas, prótesis que son reutilizadas y que van pues de boca en boca de diferentes pacientes. Estamos viendo también unos botes grandes que están abajo de estas prótesis. No sé con exactitud qué son, pero a mí me gustaría decir que son alginatos dentales. Estos alginatos dentales nos ayudan para sacar algo así como una copia de nuestros dientes y se utilizan para diferentes procedimientos de diagnóstico. También precisamente para esto de las prótesis a veces llegan a ser utilizados. Estamos viendo diferentes frasquitos muy chiquitos que son, en algunos casos son anestésicos y en otros casos son acrílicos. Acrílicos para poder moldear y adaptar estas prótesis dentales, o hay unos dientes de acrílico, hay unas coronas de acrílico que también suelen poner estos cirujanos dentistas. Vemos también unas cosas que son como unas U's. Estas U's son unas cucharillas metálicas que precisamente nos sirven para, una vez combinado este polvo de alginato y mezclarlo con agua, ponemos esa preparación en la cucharilla, la introducimos a la boca y pedimos al paciente que cierre para marcar esa arcada dentaria. Vemos también, por ahí vemos algunas como pinzas y también vemos esas pinzas, en algunos de ellos son forceps dentales. Vemos atrás que tiene algunas cajas y algunos libros. Estas cajas que podemos ver es en donde tiene estas cuestiones de los dientes de acrílico que te menciono. Tiene por ahí también algunos otros instrumentos. Por ahí tiene una jeringa de tu lado derecho, que es con la que aplica anestesia. Por acá también tiene un espejo dental. Tiene muchísimas cosas. ¿Qué procedimientos se desarrollan aquí? Especialmente esas cuestiones de poner estas prótesis dentales, de pegar estos dientes de acrílico que te estoy mencionando, y también se llevan a cabo extracciones dentales. En algunos casos hay unos cirujanos dentistas que ahí ponen al paciente anestesia, hay otros en los que no se pone anestesia y pues esta anestesia es comúnmente reutilizada. Estos alginatos, estas cucharillas son comúnmente reutilizados y pues así se realizan los tratamientos dentales en Pakistán. Específicamente no hay cuestiones de higiene, pero las cuestiones de higiene son sustituidas hábilmente por estas cuestiones de la economía para estos procedimientos, a la resolución de estos conflictos, de estas problemáticas dentales que tiene el paciente. En fin, son cosas que se ven diariamente. En promedio una persona arregla, son muchísimos dentistas y se calcula que revisa de 10 a 20 personas diariamente. Y lleva, así realiza los procesos como lo estás viendo en la imagen. Tú quizá hayas visto que tu cirujano dentista, tu dentista, tu odontólogo utiliza guantes, utiliza cubrebocas, a veces utiliza algunas gafas de protección, en otros casos utiliza caretas. Ahorita por esta cuestión de la pandemia utiliza otras barreras de protección. Aquí no, aquí se realizan los procedimientos de esta manera. Y lo que ya te había mencionado, que en este pequeño texto dice aquí. Ok. Y con esto llego a la pregunta inicial. ¿Para ti qué es un cirujano dentista? ¿Para ti qué es un odontólogo? ¿Es un médico? ¿Es un científico? ¿O es un artista? Estas cuestiones que te acabo de mencionar, estas diferentes perspectivas que hemos desarrollado en cuestiones de ver qué son los órganos dentarios, qué es el sistema estomatognático, las especialidades, los estudios que lleva este cirujano dentista. Todo esto es para tratar de ver como un odontólogo de manera integral qué es un cirujano dentista. ¿Ok?
En fin, te doy las gracias por estar aquí, escuchando esta ponencia, por estar respondiendo a estas preguntas que se fueron haciendo a lo largo. Agradezco también a Proyecto ELA por permitirme este espacio, la organización también, y te dejo la invitación para nuestra siguiente semana. De Gesirra hasta Porfirio, esta cuestión de la construcción de un odontólogo mexicano, desarrollada el 10 de abril en punto de las 17 horas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Si tienen por ahí alguna pregunta, claro que la pueden llevar a cabo. También en algunos momentos se les va a pasar el link de la asistencia de hoy para que puedan recibir su constancia. Tus indicaciones, Jess. Sí, justo quería comentar que si tiene alguna pregunta, adelante. Ya hay una pregunta, es de Yuleni Cruz y dice, ¿el odontólogo y el cirujano dentista es el mismo? Se suele mencionar como sinónimos la cuestión de un cirujano dentista, de un odontólogo y de un dentista, pero sí tienen algunas cuestiones de diferentes. Específicamente que el cirujano dentista es el encargado de llevar a cabo procedimientos que requieren de más complejidad, intervenciones quirúrgicas específicamente. Y el odontólogo dentista, más o menos, se les es esa cuestión de atender en un consultorio dental, de prescribir medicamentos, etcétera, etcétera. Así es visualizado. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que son muy similares. Y en la Ciudad de México específicamente hay la cuestión de la licenciatura por la UNAM. Hay la licenciatura en cirujano dentista. ¿Esto por qué? Porque le permite tener licencia para otros procedimientos ya más quirúrgicos o de índole de un quirófano, por así decirlo, como extracciones, algunos tipos de procedimientos de endodoncia, etcétera, etcétera. Eh, Específicamente es eso principalmente. Espero haber contestado tu pregunta. Nancy Ruiz y Paola preguntan, ¿cuál es la diferencia con el estomatólogo? Ok, ahí sí es la palabra, más que nada. Ya lo habíamos platicado un poquito, la cuestión de un odontólogo, pues esa denominación nada más era utilizada en la antigüedad para referirse a la persona que arreglaba los dientes o que se dedicaba al estudio de estas enfermedades de los dientes. Ahorita no, ahorita ya es visto desde una manera integral desde el sistema estomatognático, que es la boca. Espero haber contestado su pregunta. Ok, en estos momentos se les envía el link de registro. Permítanme, por favor. Ok.
Creo que ya no hay más preguntas. Tienes desactivado tu micrófono. Ok, agradezco mucho a Proyecto ELA, también agradezco mucho a todos los asistentes por estar presentes en esta pequeña charla introductoria de qué es un odontólogo. Les recuerdo la invitación para la siguiente conferencia en la que se hablará un poco más apegado a la historia y a base de datos que nos causan mucho interés como población en general. Trataremos de encontrar una vía de cómo se construye la odontología en México. Bueno, pues gracias a todos por asistir y los esperamos la próxima semana. Hasta luego.